primero que ser mi entrenador era mi segundo papá. Hay veces que yo no tenía derecho a estar en el Comité Olímpico y vivía con él y su esposa. Él se levantaba, si yo salía a las 7, a las 6 andaba en calzones haciéndome desayuno para que yo no me fuera sin desayunar. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Rubén Aricado. Encuéntralo en Instagram como Rubén Aricado. Rubén es entrenador deportivo con especialidad en marcha de 20 y 50 kilómetros. Entre sus logros tuvo un 6º lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing, medalla de oro en los Juegos Olímpicos Panamericanos de Guadalajara, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez y más de 7 participaciones olímpicas. Entre los atletas con los que ha trabajado está Horacio Nava, entre otros. En este episodio platiqué con Rubén sobre el manejo del ego en los atletas, la preparación mental para competir con la élite del deporte y cómo te adaptas a la adversidad, entre muchos temas más. En este episodio exploramos la mentalidad que tiene en los momentos difíciles. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Gracias. Rubén, qué gusto tenerte acá en Lateral. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oye, tú antes de ser entrenador, pues fuiste atleta también de alto rendimiento, pero me gustaría saber un poquito más y platícame, yéndonos hacia atrás, años atrás, cómo era en esta etapa de formación como hijo. ¿Cómo era la dinámica en casa, sobre todo con tus papás? Bueno, en casa vengo de una familia numerosa, donde mis papás pues se desvivían para proveernos de las necesidades básicas y algo más. Mi gusto por la caminata nace en 1980, el ver los Juegos Olímpicos de Moscú, donde descalifican a Daniel Bautista. Ahí nos salimos a practicar en el patio 2 o 3 de mis hermanos y a hacer caminata. Y íbamos de un lado al otro del patio y a ver quién ganaba. Pero aparte, mi papá fue de la generación de los Dorados Básquetbol, de la generación dorada que le llaman, de los años 50. Él fue campeón centroamericano en México en 1954. ¿Y qué tanta influencia en ese momento tiene tu papá, siendo pues alguien ya muy reconocido en el deporte, que en ese entonces el básquetbol pues era muy sonado como deporte nacional? ¿Qué tanta influencia tuvo sobre ti como para empezar a tener ese recorrido hacia el deporte? La influencia fue el tema de competitividad. Mi papá es bien curioso que nunca nos enseñó a jugar básquetbol, o sea, él siendo basquetbolista. Él se retira por una lesión en la rodilla. Todavía cuando vivía, pues le veías el ciempiezote, que antes las cirugías eran eso, te dejaban marcado toda la vida. Ahora ya son un poquito más estéticas. Pero él nos empieza a inculcar la competitividad, de ser disciplinados, de ser puntuales, de ser constantes para lograr lo que tú quisieras. Para ellos siempre fue primero el estudio y ya después ver. Oye, yéndonos un poquito ya hacia lo que estás haciendo hoy en día, me gustaría preguntarte si a ustedes a la hora de listo, ya tenemos vamos a decir un ejemplo, a Horacio Nava, ya estamos trabajando juntos. ¿Cuál es la función de la familia o cuál es el rol ideal que debería tener la familia para ustedes entrenadores, para que esta relación entre staff, equipo y el atleta, que el atleta como ustedes es también un ser humano, funcione? Es decir, la familia debe de ser también un factor interesante, ¿no? Para que esa química funcione. Para llegar a ser olímpico aquí, los primeros patrocinadores que nosotros consideramos es la familia como tal. La familia del deportista y la familia del entrenador. Ahí tiene que haber una simbiosis, tiene que haber una empatía, se puede llamar, porque yo me caso en el 2007 y a la semana estoy saliendo de luna de miel, pero con uno de mis deportistas. Claro. Tenemos una gira a China y fuimos a cumplir en ese momento. Y yo, cuando era deportista, siempre dije, o yo pensaba, ¿no? Me tengo que casar con una mujer que haya sido deportista. Gracias a Dios, me casé con la mejor mujer
y es la que más me apoya en ese sentido. O sea, podemos tener diferencias, pues Rubén no es un pan de Dios ni mucho menos, y tratamos de echarle ganas, pero siempre ha habido el total apoyo de su parte para lo que es mi trabajo. Que mi trabajo, cuando teníamos deportistas en el top 10 mundial, pues era estar 6 meses en Chihuahua y 6 meses fuera de Chihuahua. Estás hablando de los sacrificios. Sí. ¿Cómo crees que esos sacrificios han tenido alguna repercusión en tu vida personal? ¿O simplemente lo has visto como es parte de la chamba? No, o sea, nunca me arrepiento de nada. O sea, yo más bien sacrificios, no. A mí me apasiona mi trabajo. Y mi esposa, al verme apasionado y contento y feliz, pues creo que tampoco le podría poner el mote de sacrificios. Son cosas que sí dejas pasar por ese momento. Mucha gente dice, pues a lo mejor para ti puede ser algo rutinario estar de gira, estar en Europa, estar en Bolivia, pero es un trabajo aparte no son 24 horas, son 36 horas que tiene que estar al pendiente de los deportistas. Ha pasado que estando en campamento, pues yo sin médico, se me enfermen, voy al servicio médico de la ciudad o de todo, para ver y que ellos estén en las mejores condiciones. No, y es que en muchas situaciones, sobre todo a lo mejor un poquito más retadoras, estando fuera de casa, un país más ajeno, otra cultura, te tienes que volver todólogo, ¿no? O sea, psicólogo, terapeuta, fisiatra. Sí, digo, es el rol muy satisfactorio, pero es el menos entendido. Porque también es una realidad que toda la gente conoce al deportista. Al entrenador no lo conocen solo cuando hay un resultado adverso o un resultado que no es de la conveniencia para los medios. Es una realidad. Se vuelve uno todólogo, tiene que saber poquito de primeros auxilios, poquito de nutrición, poquito de medicina, para tratar de poder, si se presenta una situación que no está planeada, solventar. mencionaste algo muy interesante, Rubén, acerca de pues seguramente, al menos yo considerándolo como aficionado al deporte, injusto este papel que se le otorga o se le diseña de este estigma al entrenador, que no hay un reconocimiento realmente justo, siento yo. ¿Ustedes dónde encuentran entonces hoy, o sea, su confort, tanto para las victorias, para las medallas, por así decirlo, para las descalificaciones o para no haber llegado a la meta que tenían como equipo? ¿Dónde encuentran ustedes su confort? Yo lo encuentro, Rubén, en lo personal, en la satisfacción a lo mejor de no todos mis deportistas han estado en Juegos Olímpicos. Que cada uno de mis deportistas se realice como profesionistas, que sean buenos padres, que sean buenos hijos, que sean buenos hermanos. Esa es una satisfacción extra a las medallas. Otra de las cosas, pues desgraciadamente desde la Ley Federal del Trabajo, el rol del entrenador no existe. Cuando nos ha tocado darnos de alta en Hacienda, solamente te puedes dar de alta como representante de atletas o representante de artistas. Existe el rol del señor que limpia los zapatos, del limpia parabrisas, pero el rol como la figura laboral del entrenador no existe en la Ley Federal del Trabajo. Sí, es parte también de, pues, aceptarlo, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, es aceptarlo y tú sabes las condiciones y las reglas del juego en este caso. Oye, ¿qué tan diferente es el inicio o la preparación que tú sí nos puedes contar de estos dos roles? Primero para convertirse en un atleta y después para convertirse en un entrenador. ¿Qué tan diferente es? Porque debes de utilizar diferentes herramientas, creo yo. Desde la mentalidad hasta la capacidad física, pasando por muchos rituales, rutinas, etcétera. ¿Qué tan diferente es? Es muy complicado porque aparte aquí no te enseñan a tomar la decisión de retirarte como deportista. Porque un deportista elite vive en una burbuja siendo deportista. A la hora que tiene que cambiar el rol a ser productivo, nunca te lo enseñaron y nunca te dijeron eso.
Yo me voy 10 años a la Ciudad de México. Toda mi familia trabajó en la compañía de luz. Es un trabajo muy noble donde yo pudiera haber iniciado. Al regresar yo con mi edad que tenía, me dice, compañía de luz, tú ya no aplicas para eso. ¿Yo qué hago? Pues juego con la necesidad a lo mejor de aquí de la ciudad de Chihuahua de no tener un entrenador como tal, porque también nos encasillan mucho que debes de ser licenciado en educación física. Yo tengo una licenciatura que no está relacionada con el deporte. Y sí es muy, muy, muy complicado picar piedra con instituciones ya muy arraigadas. Pues tienes que hacerlo porque pues, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. ¿Te provocaba algún obstáculo real en ese entonces de que a lo mejor tú no trajeras esta bandera de que, bueno, yo estudié una licenciatura en todos estos temas relacionados al deporte, como para que te validaran a ti como entrenador, o simplemente te fuiste en una inercia como para lograrlo? Ambas. Me fui con una inercia, pero siempre a la hora de pedir una oportunidad de un espacio laboral, me decía, no, es que tú no das el perfil. Yo ya teniendo resultados a nivel nacional, pero aquí ahora yo tengo otra óptica. El licenciado en educación física es el educador físico, el que debe de proveer de talentos al entrenador de alto rendimiento, de seguimiento, de detección. Es muy distinto el rol de un licenciado de educación física a un entrenador. Y aquí lo encasillamos por eso mismo que te digo, no hay un perfil. Tiene que tener estos estudios, esta experiencia y todo eso. Porque hay un curso de la CONADE, tú no sé si todavía existe, el famoso CICED, que era un libro, 60 hojas, que si tú se lo dabas a alguien que leyera y escribiera, pues pudiera aplicar para que a ti te dieran un cierto nivel como entrenador. Eso es lo que nos hace falta mucho en México, la capacitación, la actualización, y por eso es que pues buscamos de cierta manera algún otro método de aprendizaje. Que en este caso, ¿tú dónde los encontraste? Yo hice un diplomado en la UTLA, en la Universidad de las Américas. ¿En Puebla? Sí. Estuve por 2 años estudiando ahí con un maestro cubano que si no me hizo hacer 600 programas de entrenamiento, no me hizo hacer ninguno. Y hasta que los hice, sí tuve una preparación, no una licenciatura como tal, pero sí una preparación, se llama metodología del entrenamiento. Ok. Sí, y luego ya después estuviste saltando a otros programas entre universidades y organismos, ¿no? Sí, hay actualizaciones por medio de la ODEPA, que es la Organización Panamericana Deportiva, por medio del Comité Olímpico Mexicano, y pues estamos ahí tratando de buscar cualquier curso para estar actualizado. El deporte es ciencia, el alto rendimiento es ciencia, no es me persino y se lo dejo a la Virgen María o a Diosito, no, ellos tienen otros problemas más importantes que decirte vas a ganar la medalla de oro. Esto es ciencia y así tratamos de hacerlo. A todos mis deportistas les digo, tienes que hacer una planeación de tu competencia para ver cómo te visualizas. Pero me vas a poner en un papelito, en una servilleta, voy a pasar el kilómetro a 5 minutos, el otro 4:50. Ya después de que tú lo hagas, vemos si lo hiciste o no lo hiciste. ¿Y cómo te visualizas tú en estos próximos años respecto a tu trabajo con los atletas con los que van a empezar a trabajar? Estamos en una reestructuración. Venimos de 3 ciclos olímpicos, que fue Beijing 2008, Londres 2012 y Río. Este ciclo clasificamos a un deportista, pero pues desafortunadamente tema de pandemia ya no pudimos seguir trabajando con él. Él no era de Chihuahua. Y estamos en una renovación del grupo con jóvenes de 20 a 18 años que pueden estar peleando para clasificar para París 2024. Nos visualizamos tratando de hacer crecer a esos jóvenes para que lleguen y logren un sueño. ¿Cuál es tu sueño con esos jóvenes? Yo ya fui finalista olímpico con deportistas, semifinalista, fui campeón panamericano, campeón centroamericano. Ya mi sueño inmediato es una medalla olímpica como entrenador. Es pasar a la élite de los entrenadores y pues para aspirar a eso debes de estar ahí. Y primero
intentamos clasificar para tener una... Que justo como lo mencionas, Rubén, no es que tú digas tú, bueno, pues fui a San Judas, me persigné y vamos a ver qué pasa, sino que justo así te describe mucha gente, o sea, metódico, planeador, organizado inclusive, y seguramente eso se lo debes mucho a lo que aprendiste en casa, a lo que te platicaba ahorita, que al menos yo así lo visualizaba de también de la genética, que seguramente le sacas mucho provecho. Y también, justo como lo mencionabas ahorita, o sea, al final del día, el atleta, perdóname, debe tener una planeación y unas metas. Yo creo que desde diarias hasta mediano, corto, y lo que es el ciclo olímpico, por así decirlo. Ustedes también. Y tienen que hacer match. Y esa parte, ¿cómo la logras tú acomodar primero con todo tu equipo y con el atleta que en ese momento va a trabajar con el equipo de Rubén Aricado? ¿Cómo lo haces? Intentamos desde un principio platicar, bueno, está el próximo deportista, Saúl Mena. Tiene 22 años, ahorita tiene 1 hora 24 en 20 kilómetros. Para lograr que él haga 1 hora 20 necesitamos hacer en la temporada 2021-2022 6,000 kilómetros. Que él acumule 6,000 kilómetros en las piernas. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a dividirlo entre 11 meses de preparación. Los 3 primeros meses que es de preparación física general, que yo ahí necesito que empezamos con el Cerro Grande, que es un mal necesario, es el único pendiente que tenemos más grande, y necesito que me acumule, por decir, 120 ascensos en ese 3 meses. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Me pongo de acuerdo con mi preparador físico, mi psicólogo, mi nutrióloga y la gente del equipo multidisciplinario, porque nunca ha sido solo Rubén Aricado. Hay gente que respalda y gente profesional y especialista nos puede dar su punto de vista. Es muy importante, ahora nosotros que decimos que ahora son millennials, hay que convencer al deportista. Muchas de las veces ya preguntan por qué el éxito de época de antaño de la marcha. Yo tengo 2 razones, a lo mejor no pueden ser las reales. Primero, que era el profesor Jerzy Haudleber, el polaco que vino, el padre de la caminata, a enseñarnos. Era el entrenador nacional. Y tú como entrenador nacional llevabas al deportista a tu selectivo al 80%. Pero tú ya sabías que de tu equipo iban a clasificar los 3. Ya para tu competencia fundamental, que son Juegos Olímpicos, de esos 3 o 5 ya iban a salir los mejores preparados. Se empieza a dividir toda la caminata. Ahora solamente hay un Haudleber, hay un Rubén Aricado, hay un Eulogio Verdugo, hay un fulanito de tal. ¿Y qué hacen los demás entrenadores? Que a esa competencia llevan a sus deportistas al 100. Y Haudleber lo sigue llevando al 80. Un decir, ¿quiénes son los que pasan a Juegos Olímpicos? La gente que en tu competencia preparatoria está al 100 y no los del 80%. Creo que esa es la razón. Y la segunda razón, era un deporte no tan globalizado, la marcha. Era un deporte dominado por la ex Unión Soviética, Rusia, que ahora es, y México. Países como Japón, como China, le empezaron a invertir a la caminata. Y ahora en lugar de 3 soviéticos son 36, porque se dividió en 12 países esa unión de repúblicas socialistas. Y empieza a haber más rivalidad y más competidores de tanta calidad. Muchos de los extranjeros vinieron a aprender de la escuela de Haudleber, ya se fueron y han mejorado la escuela y las marcas. Hablabas un poquito de lo que eran los logros, tus objetivos, pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? Cuando no se logran y a esos logros no alcanzados muchas veces pues les llamamos como pudieran ser, un fracaso. Primero que nada me gustaría saber cómo tú en lo personal te repones, cómo le das la vuelta, qué te repites, a qué acudes o quién acude a ti para darle la vuelta. Y después, ustedes como equipo, desde, obviamente ya lo mencionaste, o sea, psicólogo, médico, etcétera, ¿cómo se reponen ante lo que ustedes prepararon por 4 o los años que hayan sido? Híjole, te puedo decir uno muy puntual. Fue en el 2009.
donde la preparación del deportista era la idónea. Y en ese sí te puedo decir, yo todavía no lo tenía muy claro en qué se equivocó Rubén, en la estrategia. En la estrategia, en 2008 fue la mejor competencia que he tenido Rubén con su deportista, fue una competencia empíricamente bien planificada, porque ya después de ahí me topo a uno de mis amigos que es ingeniero mecánico y que me da un programa de estadística y me lo pone en la... Mira, Rubén, yo creo que le pasó esto. Ah, bueno, pues así lo hicimos. Pero porque yo no sabía, yo creía que en ese momento, no creía, estaba seguro que le alcanzaba para un cuarto lugar olímpico. Quedamos sexto, porque las medallas estaban lejos. Sí, o sea, del cuarto al tercero sí se despegaba bastante. Sí, okay. Sí. O sea, había mucha diferencia. Lo máximo que pudimos haber logrado es cuarto. Y el que quedó cuarto, un español, hay una entrevista en YouTube, dice, pues es que el mexicano está joven y no me quiso hacer caso. Y no le quiso hacer caso a su entrenador. Y bueno, ya pasó eso. ¿El mismo español? Sí, está documentado. Ya. Y en el 2009 hacemos la mejor preparación de este sexto olímpico. Y Rubén no tiene la herramienta que después me la dio mi amigo ex deportista para decir la planeación es parte fundamental de esto. Y yo sí, así como me lo enseñaron a mí, le dije, pégate con los punteros. O sea, ese pégate nos cobró la factura. Esperábamos top 3 esa vez y fuimos top 20. Y del trayecto fue en Berlín, del trayecto de la competencia, porque fue en la puerta de ahí del camión que nos lleva al hotel. Me fui platicando con el bioquímico. Oiga, pues ¿en qué fallamos? Así. Y me dice, no, es que no fallamos. También el factor mentalidad del deportista, que cuando ya está con los toros, pues tiene que decidir. Él también puede decidir, me voy más lento, me voy más rápido, me voy medio. Pero sí fue un trayecto de media hora que yo creo dimos como 3 vueltas en ese transporte, porque va al hotel, te lleva al estadio. Va al hotel, te lleva al estadio, platicando. Y le das vueltas y vueltas. Y sí es un duro golpe para uno como parte del resultado, pero creo que de eso se aprende mucho más que de una victoria. Entonces te fuiste mucho a lo técnico, por así decirlo, y también a la mentalidad, que seguramente también tuviste retroalimentación del mismo atleta, ¿no? Sí, en ese entonces. En ese entonces. Súper. Oye, ¿tienen definido ustedes, y seguramente sí, las cualidades que debe tener hoy en día? Digo, estamos hablando de años y años de experiencia, los cuales tienen mucho, mucho peso y valen oro. Pero para ustedes hoy en día, ¿cuáles son las cualidades junto con tu equipo, más allá del desempeño, que le ven a un atleta para decir, bueno, vale la pena trabajar con él? Las cualidades físicas sí tenemos un perfil, se le hace ciertas pruebas al iniciar. Es como ahora se está viendo que la gimnasia artística ya, la potencia de Simone Biles ya no es lo adecuado, ahora viene Rusia empujando muy fuerte lo artístico, vuelve a cambiar el chip. Ahora para un deportista de marcha es gente alta, gente espigada, gente que de tren tren inferior un poquito más largo para aprovechar la longitud de su paso. Yo no empiezo a entrenar a niños menores de 12 años porque es un deporte muy aburrido al inicio, donde no tenemos muchas competencias y es muy difícil tener al jovencito cautivo, porque pues hay otros deportes que son más atractivos en ese momento para él, que es que agarra una pelota de fútbol, una de básquet y es menos desgastante. Aparte, pues consideramos que gente que venimos de barrio bajo o gente con hambre de triunfo es la más, un poquito más apegada al perfil. ¿Por qué? Porque hay una estadística a nivel mundial que un deportista exitoso es bien difícil que el hijo sea más exitoso igual que exitoso, y son casos contados y se ven en todos los deportes,
nosotros hemos visto que es el hambre que tuvo el papá para salir. Ya el niño ya tenía todo cubierto en su casa. Ya no tiene esa misma hambre que ese papá para sobresalir. A lo mejor genéticamente y fisiológicamente, no a lo mejor, muy seguramente es mejor el niño que el papá. Pero ya no tiene ese hambre de ganar, de buscar ser alguien. ¿Y ese hambre cómo lo identificas? Más allá de lo que me dices tú del antecedente familiar. ¿Cómo lo identificas así de bote pronto? ¿Te llegan? ¿Tocan la puerta del entrenador? ¿Cómo los identificas? No, en marcha es un deporte muy castigado que pues, a pocos les gusta la marcha. ¿Por qué? Por la burla del compañero, por eso. Lo identificamos con el coraje, a lo mejor, de ver las primeras competencias. Donde no me voy a dejar, aunque ya vaya muerto, pero no me vas a pasar. Ese tipo de capacidad o cualidad las tienen los medallistas. Los demás somos seres comunes y corrientes. Que podemos ser del cuarto al octavo lugar. Que también es un muy buen lugar, pero solamente los medallistas tienen ese espíritu de competitividad y no me vas a ganar y yo voy a ser mejor y todo eso. Y son contados, o sea, de 100, 2 o 3. Oye, qué bueno que lo mencionas. Mencionaba a Gabe Jaramillo, que fue el entrenador en las épocas de oro de Pete Sampras y de Andre Agassi, entre otros tenistas de la élite a nivel global. Y él decía algo hablaba de cómo identificar, o sea, cuál era la cualidad que debería tener una estrella, no una persona talentosa. O sea, esto, justo lo que me dices, justo un medallista, que es lo que tenía, al menos para él, llegar a ser un top de los primeros 3. Decía, tenía que tener esta obsesión compulsiva por ganar a pesar de todo y contra quien sea. Es más, inclusive, él decía, tuve inclusive en algún momento discernir si debía seguir entrenando no lo quiso mencionar, y qué bueno, porque ya era tanto el hambre de este tenista que estaba sobrepasando al mismo equipo al mismo equipo de Gabe Jaramillo, de que ya se le estaba pasando un poquito la mano, por así decirlo, ¿no? Pero al final del día, pues, él dijo, es que estos son los que se sobresalen de todos los demás, porque el talento seguramente sí muchos, pero este potencial, no todos. No. O sea, ahí sí comen aparte, ¿no? O sea, claro. Y lo vemos en deportes más vistos o más televisados, ¿no? Como, pues, la gente que come en esa mesa, pues, tienen que traer otra mentalidad, ¿no? Y una preparación que sí tienes que sacrificar. Claro. Muchas cosas, ¿no? E ir creciendo, porque esa gente muy seguramente no tenía y tiene. Y cuando tiene, pues se vuelve loco. Y es cuando pierdes el piso. Que te llegan las amistades falsas, que te llegan los patrocinadores que vente para acá y que no te vayas a la marca de las 3 franjas, lo que tú quieras, pero tienes que ir creciendo tu nivel deportivo con tu nivel intelectual, que llegues a cada país y tratar de decir hola, gracias, buenos días, buenas noches, dice mucho. O sea, yo conozco 36 aeropuertos de todo el mundo y trato de ver qué moneda se usa, el clima y todo eso para ir empapándote, no ir al 100. Pero muchos de mis compañeros, pues, que llegaban a París y le ponían el MTV. O sea, no buscaban un crecimiento como tal, como persona. Y esa es una realidad. O sea, mientras tú estés en el estado de confort, pues no va a pasar nada. ¿Cómo tienes alguna experiencia respecto a cuando vienen los tiempos buenos y a lo mejor el atleta puede ser nublado por esta ilusión de que todos te están diciendo que eres el mejor y está bien, porque seguramente sí fuiste en ese momento el mejor, pero tienes alguna experiencia donde tuvieron que ustedes arropar al mismo atleta para que mantuviera los pies en la tierra? Eso es como la obesidad. La obesidad es los principios de tus padres. Nosotros podemos influir en ciertas cosas. Te voy a comentar algo. La primera vez que surge un distanciamiento con un deportista, Rubén y todo su equipo estábamos muy bien. Nos
agarra fuera de base porque no estamos preparados. A lo mejor en ese momento Rubén y todo ese equipo pues veía todo color de rosa. Y no todo color de rosa está con Rubén y todo eso. Tiene ventajas y desventajas. Pero a la hora de que tú le comentas al deportista, oye, ya me estás faltando a entrenar, ya me estás llegando tarde, ya no tenemos la capacidad como te voy a hablar de Rubén, a lo mejor no tengo la capacidad o el tacto para decirle de alguna manera que no se siente ofendido o que no lo tome personal. Es una regla que no falla. Llegaban en camión y te llegaban puntuales. Empiezan a ganar becas, traen carro, se acabó la puntualidad. Y para Rubén eso dice mucho. Aquel que no valora tu tiempo, pues no va a valorar mucho de lo que uno le da. Esa regla que tienes respecto al tiempo y hablando de puntualidad, ¿la utilizas también para otros aspectos, otros ámbitos de tu vida? Trato de que mi familia lo implemente, tampoco están acostumbrados, pero sí trato de que sea lo más apegado a la realidad, porque vas a cualquier país y lo primero que te dicen, ¿a qué hora es la comida? 5 o'clock, no Mexican time. Te dicen en todo el mundo, o sea, estamos catalogados que vamos a llegar tarde. Es una realidad que debemos de quitar esa aparte que nos ven todavía con sombrero y que andas en caballo y con mariachi y chile y todo eso. Pero sí es una realidad que lo primero que te aclaran es a las 5, si no, no hay camión. Oye, Rubén, ¿qué es más difícil olvidar? ¿Una derrota o una victoria? Y platícame un poquito por qué. Híjole, ya te iba a platicar eso, ahorita ya me volví el tema. El mejor marchista de todos los tiempos es Robert Korzenowski, que tiene 4 medallas de oro. Atlanta 96, 50 kilómetros. Sydney 20 kilómetros y 50. Y Atenas 50 kilómetros. Él tiene una frase que yo le aplico mucho. Dice, yo gano el domingo. ¿Dónde crees que está mi medalla el martes? Está abajo de la cama. ¿Qué hacemos los mexicanos? Ahí en mi casa, que es tu casa, tenemos el título de Rubén, premios, medallas. Y yo cada vez que salgo a las 4:50 de la mañana que veo mis logros y que se sale Rubén con el ego hasta arriba. Él metía su medalla, no cuento con ella y voy a trabajar por la otra. Y te digo, es tema mentalidad, es cómo nos educaron. Imagínate ahora que tengas un espectacular o un mural. O un anuncio. Sí. O ahora en redes, ¿no? ¿Qué ves? Pues yo soy un fregón y ya no te esfuerzas por ser más fregón que cuando te tomaron esa foto. Y eso lo decía Robert Korzenowski, el mejor marchista de todos los tiempos. ¿Por qué crees, más allá del ego, que deberíamos de olvidarnos un poquito más rápido de nuestras victorias? Digo, el ego seguramente es de nuestros peores enemigos y hay muy buenos libros hablando de eso, pero ¿no crees que a lo mejor deberíamos de tenerlo bien calibrado para saber, ok, sí, estuvo perfecto, estuve en Grecia, etcétera, pero hasta cierto punto, o sea, darle el peso que es? No sé cómo tú lo veas hoy en día, más allá de años atrás, donde, pues sí, en estos mundiales, La oportunidad Tokio 20 más 1 ya pasó. Y esa oportunidad la tomaron los 3 medallistas olímpicos. Ya los demás van a querer quitar a esos 3. Pero si tú estás viviendo con recibimientos del presidente, que ahora ya me recibió la de la universidad, que ahora la de mi colonia, que ahora la del Instituto del Estado, que ahora fulano de tal, la familia, que llevan mariachis, que llevan todo, o sea, que te sacan en un camión y vas de no sé qué calles a qué calles, o sea, es difícil controlar eso. Es un mal necesario hasta cierto punto, pero tienes que decir hasta aquí, ya Tokio pasó, sigue Francia. ¿Por qué? Porque los 20 kilómetros que no hiciste ayer no son solamente los 20 kilómetros que no hiciste tú, sino los 20 que hicieron los 59 rivales que vas a tener. O sea, ya son 40 por decir algo. Y así va sumando. Oye, Rubén, platicando de esta idea romántica, y me gustaría saberlo de un profesional como tú, ¿qué es esto que dan los Juegos Olímpicos que no dan ninguna otra competencia?
más allá de obviamente de lo obvio, ¿qué es lo que les da a ustedes o qué les da a la carrera del entrenador o del atleta? Te da una fama efímera en ese momento. Te topas ahí en la zona mixta a todas las televisoras y los que ves cada fin de semana, porque también yo soy futbolero, pues ahí los ves en vivo, maquillados. Oye, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está Lupita, la medallista? Te da una fama, te da cierto estatus que si no lo sabes manejar, pues te caes de ese ladrillito. Te marca ser olímpico, indudablemente en México, en Estados Unidos, en cualquier país son 11,000 deportistas cada 4 años que están ahí en la mira de todos. Te da muchas cosas ahora con el tema de los uniformes de las señoritas de softball. Muy seguramente ellas llenaron sus maletas porque llega Nike, llegan Adidas y te invitan a los lounge y te dan tu paquete. O sea, yo no lo vi tan malo, tampoco bueno, pero tan malo no es. Hay veces que no hay veces, siempre las encargadas de la limpieza tienen la obligación de, si ven ropa en la cama, la van a echar a la basura. No sabemos si exactamente estaban en la basura o estaban en la cama, porque estaban en bolsas transparentes. Sí, exacto. Eso sí, ve. Te digo, te da muchas cosas que pocos son los que viven, y de Juegos Olímpicos a un campeonato mundial de fútbol hay un mundo de diferencia. Aquí no lo quieren vender las televisoras, que es diferente. Es estar con la élite. Muchas de las veces me dicen, ¿tú cuál crees que haya sido el éxito de Londres y de Tokio de los futbolistas? Pues que en esas dos versiones han estado en la Villa Olímpica. Y en Beijing estaban en un hotel de 5 estrellas. A ver, platícame un poquito más de eso, o si puedes extender un poquito más la idea que me mencionas. El darse el baño del pueblo. Ok. Porque federaciones ricas de fútbol, de triatlón, de tenis, a los grandes monstruos no los ves en la Villa Olímpica, porque nosotros como mortales, pues si ves a Djokovic, ¿tú crees que no te vas a sacar la foto? Y no lo vas a dejar comer. Que estuvo Djokovic, por cierto, ¿no? En la Villa Olímpica. Por cierto. Pero un Kobe Bryant, si estuviera LeBron, si estuviera el Magic, no lo íbamos a dejar comer. Nos tocó una vez Ronaldinho en el 2008, en el comedor, y foto tras foto tras foto, que mejor decidió salir. Sí ves a Paul Gasol, a Nowitzki, a todos ellos. Pero creo que el éxito de esas dos selecciones es haber estado en la Villa Olímpica, que la Villa Olímpica es una burbuja, no por tema de pandemia. Tienes toda la lavandería, tienes hospitales, tienes médicos, tienes todo lo que puedas saber. No tienes la necesidad de salir de la Villa Olímpica, a menos que vayas a competir. Pero sí, yo creo que el éxito de esas dos selecciones de fútbol fue estar ahí con la gente, sentir los juegos y no ser parte como externa. Porque ahí en Londres sí nos topamos al Giovanni y al Marco Fabián en la fila de las hamburguesas esas muy famosas. Ahí estaban. ¿Cuándo compiten? Y bien buena onda los chavos. Eso es una realidad, que cuando te hacemos superestrellas, no siéndolo, pues a lo mejor llegas a estar en un estado de confort. ¿Cómo te sacas tú de ese estado de confort hoy en día? Tratando de sacar más jóvenes. Y si con el atleta A tuve 1:20, con el atleta B necesito tener 1:19. Es algo que tiene que ir progresando. Si Rubén tenía 3 o 4 estrategias para Tokio, para París tengo que tener 5 o 6 más, ¿o no? ¿Tienes alguna estrategia que has venido ajustando, cambiando o sustituyendo en los últimos años? Es decir, de estas últimas concentraciones, con estos últimos atletas, ¿has cambiado o eliminado o adoptado alguna estrategia nueva? Que digas tú, bueno, esto a lo mejor no lo estaba haciendo hace 4 años, pero hoy estoy probándolo y quizá me funcione. Sí, tratamos de cada temporada sumar una. Los deportistas que están a mi cargo son los deportistas más monitoreados en tema de exámenes médicos. Yo cada mes intento que un examen médico te puede decir el estado de forma que guarda un deportista. Yo los junto y los mando con el bioquímico allá en México, y ya me da las recomendaciones para, si voy bien con el programa,
si tengo que ajustar, si tengo que disminuir o si tengo que aumentar las cargas de trabajo. ¿Qué indicadores son los que se toman más en cuenta en tu deporte? En mi deporte es la biometría hemática, que es ver los límites de hemoglobina, hematocritos, la grasas en lípidos, que ver la urea, también el CK, la creatincinasa que se llama, para ver qué tanto está asimilando el deportista. La urea sí está un poquito cansado para bajarle la carga. Vemos lo que es la glucosa por el tema de la ingesta, que es muy larga desde que la cena a las 6 de la mañana que empezamos a entrenar, que no debes de estar con ayuno tantas horas. Y vemos el tema de potasio para el tema de los calambres, y son varios factores que analizamos y que nos dan un parámetro: vamos bien, vamos mal, hay que ajustar o hay que cambiar el plan de entrenamiento. Escuchaba mucho del impacto que tuvo en ti el entrenador, justo ya lo mencionaste, Jerzy Hausleber, pero ¿qué es lo que te dio a ti él, que a lo mejor otros entrenadores con los que trabajaste no te dio? Fíjate que yo ya lo agarré en su etapa final. Él ya nada más iba lo más seguido los sábados, estaba cuando íbamos de campamento a Bolivia todo el tiempo, pero me dio mucha confianza de él creer en uno. Él siempre, primero que ser mi entrenador, era mi segundo papá. Hay veces que yo no tenía derecho a estar en el Comité Olímpico y vivía con él y su esposa. Él se levantaba, si yo salía a las 7, a las 6 andaba ahí en calzones haciéndome desayuno para que yo no me fuera sin desayunar. Era una gente, primero que nada de entrenador, era gente muy noble, siempre te brindaba la mano, y es algo que él lo aprendió en su país natal, que es Polonia. ¿Crees que esa confianza que te dio fue como la última pieza para tú despegar como entrenador? Aparte de él, él era ingeniero naval. Él también sabe de las Fuerzas Armadas, la disciplina, estar midiéndote cada vez, y son capacidades o cualidades que él no me dijo toma estas herramientas, sino te las expresaba a diario. La seguridad. Una de las veces que yo intenté caminar muy bien en la Ciudad de México, pues le dije, pues quiero salir los primeros 2 kilómetros de a 10 minutos, y se quedó así. No, Rubén, ya te recomiendo que salgas a 10:30 o a 11, un ejemplo, porque él sabía que no iba a aguantar. Y ya cuando él pues sabía cómo nos comportábamos en cada entrenamiento, pues sabía quién iba a aguantar y quién. Ya. Sí, creo que se notaba mucho lo que era para él la disciplina y la importancia de exigir, y también él cómo se exigía, ¿no? Entonces creo que pues eso se ve mucho en los entrenadores de élite, cómo tienen un plan y la estructura de trabajo para que, mira, aquí está diseñado, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, y vamos a trabajar obviamente para llegar a esos objetivos, para que la meta sea, en este caso, París, o lo que acaba de pasar, en este caso, Tokio, ¿no? Uh-huh. Sí, Rubén ya tiene una idea clara cómo se va a caminar París. Rubén sabía cómo se iba a caminar Tokio, qué aspectos priorizar. Muchos de los países latinos priorizó factor clima y humedad. Creo que ahí fue donde se equivocaron. El factor adaptación al horario, tema Asia, es más complicado que tema Europa. Por el desfase del horario. Los mejores resultados que hemos tenido cuando vamos a Asia es estar arriba de 12 días. Aquí priorizaron el tema, estuvieron 5. Creo que ahí fue un pequeño descuido, no le podemos llamar error. Hay un tiempo que hasta los médicos te dicen, vamos a ver qué pasa en las 72 horas, y es lo mismo para el entrenamiento. Vas a la altura, tus primeras 72 horas son de adaptación, ya del tercer día al 10º ya viene un bajón, y es lo mismo en el entrenamiento, tanto ir a la altura,
como ir a partes bajas, a nivel del mar. ¿Qué son los factores que estás considerando para París? París, puedes llegar a París con menos de 72 horas, porque la mayoría de las competencias en Europa son, así lo tenemos ya, ¿cómo se dice?, diagnosticado y ya documentado. O llegas con 3 días, o llegas después de 10 días. O sea, ya estoy dando tips que no debería estar dando. Eso es la planeación de Rubén. O sea, Rubén no se esconde, Rubén no se queda con sus conocimientos. Pero nadie me preguntó antes de ir a Tokio. Esa es una realidad, pero es así como va a pasar en caso de que se logren los objetivos que ya nos planteamos. La altitud respecto a estos distintos países o continentes es un tema también importante para tomar en cuenta en el caso de la marcha. ¿O es algo que realmente lo pueden sobrepasar bajo la preparación que ustedes le dan? La altitud es importante. Cuando un grupo de Rubén y su equipo va a competir en México o en Toluca, que hay veces que nos tocan los selectivos allá, tratamos de viajar hoy en la tarde-noche, competimos mañana y no es tanto el impacto a la altura. Porque si estás 24 horas, sí te baja ya un 30-40% tu rendimiento. Muchísimo. Es mucho. O sea, y son pruebas larguísimas son pruebas que en los 80 nunca nos hubiéramos imaginado que chihuahuenses le quitaron el espacio a gente del Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, o el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, que son gente que viven siempre en la altura, pero no hacen el estímulo adecuado. ¿De quién te rodeas hoy en día tú como persona para seguir mejorando? Hablemos de personas alrededor tuyo, recursos, libros, pero sobre todo pues tu círculo social. Mi familia es parte fundamental. Mi familia, Claudia, mis hijos, son gente que me están ayudando en eso de la tecnología. Hace poquito mi hijo, el mayor, Kazuki, me enseñó a usar para que mi celular leyera los QR, porque pues, yo no sabía. Claro. No, papá, fíjate aquí, te vas para acá y acá le pongo. Ellos me dan mi retroalimentación, mi familia, que son mis hermanos, mi familia política también. Mi grupo de trabajo, que más un equipo es una familia. El ojo, que siempre me veía que yo sabía que necesitaba la fuerza antes de que él entrara con nosotros. Y yo les decía, pues hagan abdominales y lagartijas. Y pasaba él y se reía, pues estos parecen, en lugar de lagartijas, parecen chapulines. Y hasta cuando él se acerca, mira, te puedo asesorar en esta especialidad que es la fuerza. Porque a mí me enseñó el coach que no necesitabas fuerza. Pero creo que en ese sentido, el europeo es más fuerte que el latino de tren superior. Ah, ya. Y eso te ayuda a mejorar tu técnica, tanto para economizar tu técnica, ser más eficiente. Sí, como para en este caso como la marcha, que es algo que te juzgan, que tus hombros no vayan tan brincadores como es la técnica que nos enseñan a latino. ¿De quién más me rodeo? Hay una gente que nos apoya en la nutrición, en psicología, es un maestro ahí del TEC de Chihuahua, y trato de la gente, de mis amigos de médicos, porque hay gente especialista en bioquímica, hay gente especialista en ortopedia, hay gente especialista en lesiones, y trato de rodearme de la gente que a mí me haga crecer y me rete a crecer. Bien. Oye, Rubén, pues gracias por la entrevista. La verdad es que nos fuimos muy profundos. Yo creo que no pensaste que nos fuéramos tan profundos, pero yo sí quería sacar un poquito sobre todo esta mentalidad para hacer lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que te está emocionando más de tus proyectos en los próximos 12, 18 meses? Pues volver a las grandes ligas. Es un proceso de paciencia, de resiliencia, ahora le llaman, de hacer crecer a estos jóvenes, para que ahorita no es que tengan menos capacidad con los que están en Tokio, sino que tienen menos kilómetros acumulados, que eso es un proceso largo,
y seguir tratando de ser mejor cada día para que más chihuahuenses estén en donde merecemos estar, buscando primero estar en unos juegos y buscar una medalla olímpica. Que se vienen ahora los Panamericanos. Así con el ciclo atípico que se ¿cómo se dice? Que se reprogramó el año que entra el Mundial en Oregon. El 23 hay Panamericanos en Santiago de Chile y el 24 Juegos Olímpicos en París, y aparte hay 2 o 3 hay Universidad Mundial, Juegos Centroamericanos y otros de no tanta envergadura competencias, pero sí también que queremos estar presentes. Súper. Oye, Rubén, pues te quiero agradecer. Te vamos a seguir bastante más la pista ahora que vas a empezar a trabajar de nuevo en estas concentraciones. No sé si quieras agregar algo más. No, gracias a ustedes, gracias a ti por el espacio. Es un deporte muy castigado que necesitamos que la gente lo escuche, se entere y sepa las situaciones que vivimos. No es grilla, no es reclamo, ni mucho menos, pero hay veces que no tenemos el conocimiento necesario para vertir un juicio. Que en sus años de oro, hablando de Bernardo, de Noé, yo recuerdo las transmisiones y eran apasionantes, la verdad. O sea, a mí me levantó mucho la curiosidad y después la afición por disfrutarlo. Seguramente, y pues obviamente te confieso, pues no lo seguía a lo mejor en un mundial o en unos centroamericanos, pero panamericanos y Juegos Olímpicos, pues era desde los que o te desvelabas o sabías que seguías el horario junto con X deporte que cualquiera de nosotros le gustara, pero sí la marcha siempre también creo que tenía sus reflectores, al menos como aficionado nacional, ¿no? Sí, ahora pues por los resultados inmediatos anteriores, pues no es atractivo para lo que es el marketing y ahorita estamos en un segundo escalón. Antes sí era transmisión, antes te venían a ver a campamentos de altura, previo a los juegos, previo al selectivo, y ahora no hay tantas horas que te designan para que la gente esté enterada. Pero bueno, seguramente te vamos a y ahora que escuchamos todo lo que vienes haciendo, seguramente la gente también te va a seguir. ¿Dónde te pueden encontrar hablando de redes sociales? Estoy en Facebook. Ok. Y estoy en Instagram. Perfecto. Por ahí de todos modos pongo en las notas del episodio tus cuentas oficiales para que te busque la gente. Te quiero agradecer, muchas gracias y pues gracias por el espacio. No, aquí estamos a la orden y cuando se ofrezca ahí estamos. Ya vas, Rubén. Gracias. Y eso fue todo por hoy. Bueno, antes de que te vayas, te recuerdo que este episodio también lo puedes encontrar tanto en Amazon Music como en Google Podcast y próximamente también en YouTube. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.